tuvo que pasar por ahí. El mismo Jesucristo tuvo que orarle al Señor y decir: Señor, si tú quieres, pasa de mí si tú quieres, pasa de mí esta copa. Cuando le iban a crucificar, ¿se acuerdan? Él sabía que iba a morir al otro día. Sin embargo, terminó la oración que hizo esa noche diciendo: pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Usted me está diciendo, pastor, de que tengo que conformarme entonces con las cosas. Usted me está diciendo, pastor, que tengo que aceptar las cosas como llegan y todo. No, hermano, lo que yo le estoy diciendo a usted es que usted tiene que someterse a los planos y a la voluntad de Dios. Y la única forma que usted lo va a hacer es cuando usted se da por vencido y dice: Señor, lo que tú quieras hacer. La otra cosa, hermano, del Padre Nuestro y de la oración es que cuando usted ore, está pidiendo a Dios por sus necesidades. Y hay una diferencia entre una necesidad y un deseo. Si yo estoy caminando todos los días y tengo que coger el bus, eso es una necesidad, ¿verdad, hermanos? Especialmente en este país, que uno tiene que esperar media hora, 45 minutos un bus, y usted empieza a pedirle al Señor por su necesidad, la necesidad de que el Señor le dé un carrito, ¿cierto? Hay una diferencia entre pedir por un carrito y por un carro. Cuando tú pides un carrito, el Señor le puede dar un carrito de esos que hacíamos nosotros los niños en Colombia, de 4 ruedas, pero que teníamos nosotros que empujarlo. O el Señor te puede dar uno de 4 ruedas que tenga un motor y todo, ¿cierto? Pero que valga $1000. Pero cuando tú empiezas a pedir el carrito, y el carrito significa un Mercedes-Benz, entonces estás usando la oración mal. Porque no es pedir por vuestros deseos, sino pedir por nuestras necesidades. ¿Me hice claro con eso o no, hermano? ¿Me hago claro o no? ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, el Padre Nuestro es muy claro. Dice: dadnos hoy el pan de cada día. Es más, el Señor está diciendo: no pida por el pan de mañana. El pan diario, dámelo. ¿Cuándo? Hoy, Señor. Hoy es que lo necesito. Dame ese pan hoy. Entonces hay que aprender a pedirle al Señor de esa manera, pidiendo a Dios por nuestras necesidades. ¿Qué más? Padre Nuestro dice que cuando tú oras tienes que pedir. Hay que orar pidiendo perdón, hermanos. Hay que orar pidiendo perdón. ¿Por qué? Porque el Señor dice: y perdóname mis ofensas. ¿Sí? Ya las hice mías, no nuestras ofensas. Ya las hago mías, ¿cierto? Le voy a decir: Señor, perdona mis ofensas. Voy a recordar cuáles fueron las ofensas que yo hice. Y me voy a recordar también de que si lo que yo dije en el momento de la Santa Cena, de que si me acuerdo ahí, voy y pido perdón, porque el Señor tiene que perdonarme mis ofensas. Y perdóname mis ofensas, dices, ¿no? Perdona nuestras ofensas. También voy a orar en mi oración pidiendo protección, hermano. Cuando tú ores, siempre es bueno pedir protección. ¿Por qué? El Señor sabe que nos va a proteger, Él sabe, pero usted va a orarle al Señor diciendo: Señor, protéjame en este día, mas líbranos ¿de qué? Del mal. Líbranos del mal. Cuando yo salía a viajar, me encantaba mucho que mi esposa orara por mí, que mis hijas oraran por mí. Es más, me arrodillaba yo allí en aquel lugar y me gustaba que pusieran ellas las manos sobre mí y oraran por mí, porque la oración de mi esposa era maravillosa. Ella siempre pedía: Señor, lleva a mi esposo hasta el lugar donde está, cuídalo, protege ese avión, llévalo con bien, protege a la gente que va con él y guárdalo y tráelo nuevamente al hogar. Qué bueno, hermano, qué bueno que podamos orar de esa manera. Por eso el Señor nos dice de que nosotros debemos de pedir de que el Señor nos libre del mal. Cuando sus hijos salgan del hogar, oren ustedes por ellos: Señor, guárdalos, guárdalos de la marihuana, guárdalos de esto, guárdalos del pecado, guárdalo, guárdalo. Usted que tiene un esposo buen mozo, como mi esposa tiene un buen esposo, guarda, Señor, guarda a ese hombre de caer en pecado por allá, guárdalo del mal, guárdalo de las mujeres malas. Porque eso es lo que el Padre Nuestro significa, hermano.
hay que pedirle al Señor por protección. Hay que pedirle al Señor que estamos aceptando el deseo más grande nuestro, hermano. ¿Cuál es el deseo más grande nuestro y que debemos de incluir en nuestra oración? Es como el Señor termina el Padre Nuestro. Yo quiero, no el gobierno y voy a decir algo de política que no debería decir nada de política. Yo no creo que el pastor debe decir nada de política desde acá ni nada de ese asunto, pero el Señor lo incluyó en el Padre Nuestro. Yo no creo de que ninguno de los dos candidatos nos vaya a arreglar los problemas, hermano. Si usted va a votar creyendo que alguno de ellos dos le va a arreglar el problema, hable conmigo después del servicio, hermano, porque quiero orar por usted, muy importante. Pero yo lo que sí debo hacer cada vez que oro es desear que mi deseo mayor es que venga el gobierno de Dios sobre la tierra. ¿Sí ven la diferencia? Eso es lo que yo deseo. ¿Por qué? Porque tuyo es el reino, hermano. Y eso es lo que yo deseo de que pase y llegue acá, porque cuando eso llegue, entonces sí se van a arreglar los problemas. Ya no va a haber más angustia, no más lloro, no más lágrimas, ni nada de estas cosas. Y debo de terminar mi oración entonces, ¿de qué forma? Diciéndole que todo eso que acabo de decir, que sea por los siglos de los siglos de los siglos. O sea, que no tenga ¿qué? Que no tenga fin. Ahora, hermano, la otra cosa por la cual debemos orar, si todavía no quedó convencido con lo que el Señor hizo, es porque el Señor Jesucristo lo hizo también. Así como el Señor memoriza la Escritura, así como el Señor separaba un tiempo para orar, también el Señor oraba por las personas. Y si usted no tiene que por nadie a quien orar, ore por su pastor. ¿Por qué? Porque el Señor oró por usted. Si ustedes abren sus Biblias, hermanos, allí en Juan capítulo 17, eso no está todo en el tablero, pero si ustedes abren sus Biblias, yo creo que hay algo allí tan importante que yo quiero que usted entienda esto, que si no ha entendido, que lo entienda, hermano. Yo quiero que usted sepa de que Jesús oró por usted el día antes de morir. Por usted oró el Señor. Dice, ¿cómo así, pastor? ¿Oró por Germán Agudelo? Sí, el Señor oró. ¿Me llamó por mi nombre? Pues no te llamó exactamente por tu nombre, pero leamos por qué y en la forma que Jesús oraba. Dice el versículo 10 de Juan capítulo 17, dice de la siguiente manera. Dice, y todo lo mío es tuyo. Eso es lo que a veces mi esposa me dice a mí. Pero este es Jesús hablando. Dice, y todo lo mío, este era el Señor allí hablando, orándole al Padre, decía, Señor, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos, en los discípulos. Está hablando de los discípulos de allí. Dice, y ya no estoy en el mundo. Oiga, qué cosa tan hermosa, el Señor ya no se consideraba que estaba en el mundo en ese momento, ¿cierto? Mas estos, o sea, los discípulos, están en el mundo. Dice, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, o sea, a estos que tú me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Oiga, qué hermoso, el Señor estaba orando en ese momento por esos discípulos allí. Y dice, versículo 12,